Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bastante calurosa y va a ir a más. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a ver cómo viene el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que bueno, viene como dijimos de bastante temperatura para el área metropolitana, una máxima de 33 indica meteorología, una jornada soleada con alguna nubosidad que se va a ir incrementando para cuando, para mañana viernes 24, donde vemos ahí la lluvia, las temperaturas extremas, 21 y 30 grados, por lo menos el alivio de las precipitaciones y tormentas que se prevén para mañana para Montevideo. El sábado 25 de enero comenzamos el fin de semana ya sin lluvias, las temperaturas un poquito más moderadas, 21, 28 para el área metropolitana y bueno, el cielo bastante despejado con alguna nubosidad, pero bueno, va a estar soleado seguramente para hacer playa quienes pueden estar allí. Vamos a compartir algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana con informaciones que tienen que ver con temas vinculados a temas sanitarios, porque el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, confirmó la presupuestación de casi 500 funcionarios y su presidente Marcelo Sosa negó que se trate de clientelismo político como denuncia la oposición. Los representantes de trabajadores y usuarios se retiraron de sala y no dieron su voto para esta presupuestación de casi 500 personas. Más detalles enseguida nada más. El gobierno electo informó los nombres de quienes ocuparán cargos de responsabilidad en el Ministerio de Ambiente, según confirmó Edgardo Ortuño, quien va a ser titular de esta cartera. Hoy también se completaría las personas, las jerarquías del Ministerio del Interior y también de Industria, Energía y Minería. Vamos a hablar de la Corte Electoral porque finalmente no hizo lugar al planteo que realizó el Partido Colorado, también estaba el Partido Independiente, de habilitar el llamado voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales, y ya el Partido Colorado dijo que va a presentar un proyecto de ley en la próxima legislatura para, bueno, habilitar este tipo de recursos para estas elecciones. Vamos a hablar también de inversiones porque la empresa Conexión Ganadera reconoció ante sus inversores pérdidas por 250 millones de dólares. La situación se planteó en una reunión con los principales clientes y mañana habrá una reunión virtual que convocará a más de 4.000 personas. De Estados Unidos, recordamos que el presidente Donald Trump se refirió por primera vez desde que asumió a la guerra entre Rusia y Ucrania y amenazó con imponer sanciones y aranceles de alto nivel contra Rusia. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando arquitectura porque, la arquitecta Laura Alemán, una de las compiladoras de un trabajo que se hizo sobre arquitectos uruguayos de la primera mitad del siglo XX, ¿cuáles fueron las obras que hicieron, que contribuyen a hacer Montevideo lo que es hoy? Pero no solo Montevideo, porque también hay obras que son de todo el país. ¿Cuál fue el aporte a la ciudad? ¿De qué manera facilita también hasta la convivencia y las tendencias urbanistas? ¿Y cuáles son las cuestiones de hoy? Porque esto lo vamos a traer al día de hoy. Laura Alemán va a estar con nosotros a partir de las 8:30 de la mañana. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Con esa hermosísima vista de la bahía, les contamos que Leyenda Patria entre Hidalgos y Gonzalo de Orgaz va a estar cortada la circulación hasta las 3 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Lucas Oves entre Joaquín Suárez y Juan Rodríguez Correa, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado que van a llevar hasta el 28 de febrero. Valdense entre 19 de abril y Aiguá, el corte será hasta las 5:30 de la tarde y también se va a extender hasta el 27 de enero, hasta el lunes, y Mario Casinoni entre Francisco Canaro y Ana Monterroso, el corte será en la tarde, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, también por trabajos de hormigonado. Comenzando el desarrollo informativo, uno de los adelantos que habíamos dado es que el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado
anunció la presupuestación de 481 personas de su plantel, decisión que fue defendida por el presidente del organismo, Marcelo Sosa, quien negó que se trate de clientelismo político. Además, ante las acusaciones del gobierno electo acerca del presunto aumento de la deuda de ACE, Sosa no brindó cifras, pero aseguró que el monto es similar o apenas superior al que había dejado la anterior administración. Sosa explicó que las y los trabajadores a presupuestarse se desempeñan en comisiones de apoyo y que el proceso se abrió debido a que así lo estableció la Ley de Rendición de Cuentas de 2023. Acotó que se ejecutó según una regulación del año 2011. Hoy llegamos a un primer grupo que se compone básicamente por unos 481 funcionarios, de los cuales 406 son asistenciales. Básicamente médicos, enfermeros, licenciados en enfermería, licenciados en otras áreas y un 16% que son funcionarios de apoyo administrativo, que muchos de esos son técnicos, como pueden ser informáticos, como pueden ser contadores, abogados, y también tenemos el caso de arquitectos. Y respecto al clientelismo político lo descarto absolutamente. Acá no se presupuesta ningún director de hospital, ningún subdirector de hospital, ningún director de red de atención primaria, que es la otra unidad ejecutora que existe en ACE y en los departamentos. Ante las acusaciones que establecen que la deuda con empresas proveedoras sin crédito, o sea que no está prevista en el presupuesto de este gobierno, será 10 veces mayor que la del año 2019, Sosa evitó dar detalles porque aún se están procesando facturas y se negó a desglosar entre deuda con crédito y deuda sin esa cobertura presupuestal. Nosotros proyectamos que va a ser una deuda similar a la heredada o muy poquito por encima. Es lo que nosotros proyectamos según los números que tenemos hoy. Pero sin respaldo de crédito. No. Hablo de la deuda global. Comparada, digo, con la anterior. Es decir, capaz que la anterior dejó una deuda con mayor respaldo de crédito. Yo no distingo entre crédito y sin crédito. La deuda, si no está paga, no está paga. Si una factura no está paga, la tiene que pagar. Y el director en representación de los trabajadores en ACE, Pablo Cabrera, cuestionó la forma en que el directorio aprobó la presupuestación de estas 481 personas. Los sindicatos cuestionan que cerca de 80 cargos presupuestados no responden a necesidades asistenciales y tienen un perfil administrativo. Hoy fue la primera sesión de directorio después de lo que fue este inicio de año. Teníamos un orden del día. Ingresa por fuera del orden del día, cosa que no es que esté mal, pero sí entendíamos que teníamos que estudiar un poquito más en profundidad lo que era el ingreso de este listado. No lo conocíamos. Las organizaciones que representan a los trabajadores, llámese Federación de Funcionarios de Salud Pública, Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior, estaban planteando la necesidad de tener un enfoque muy claro en lo que es la asistencia, que los cargos fueran vinculados a esa asistencia que está atada obviamente a la calidad de los servicios que tiene que prestar ACE. Y en este sentido nosotros teníamos que hacer una revisión porque no estamos hablando de pocos nombres que van a ingresar, estamos hablando de casi 500 cargos y por lo tanto también una revisión de cuál es el tipo de asistencia que se espera. Estos cargos que se presupuestan quedarán dentro de la administración y tendrán que seguir generando funciones dentro de esta administración y creemos que es importante que esa discusión también se dé. No estamos en contra de la presupuestación y por lo tanto no podíamos votar en contra de lo que era este proceso. Tampoco entendíamos que podíamos votar a favor en este momento sin el conocimiento de esta lista y sin saber quiénes iban a ser los trabajadores y las trabajadoras que se iban a incorporar al presupuesto. Por esta razón es que decidimos que luego del cuarto intermedio no ingresar para de esta manera marcar nuestro voto en sí mismo, porque ya que el directorio no permite que lo podamos hacer de otra manera. Y las personas encargadas del gobierno electo, es decir, las próximas jerarquías, presentaron a los responsables de las principales direcciones en el Ministerio de Ambiente. La presentación estuvo a cargo del futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el futuro subsecretario, Leonardo Herú. La directora general de Secretaría será la abogada Victoria Cross, quien entre 2017 y 2020 estuvo al frente de la Prosecretaría de la Dirección General de Educación Secundaria y posteriormente fue secretaria general de esa misma dependencia. La directora nacional de Cambio Climático será la socióloga María Fernanda Sousa, quien cuenta con un máster en Política Ambiental Global de la Universidad de Edimburgo y ha sido asesora en materia de políticas ambientales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental será el ingeniero químico Alejandro Nario,
quien ya ocupó el cargo de Director Nacional de Medio Ambiente entre 2015 y 2020. La Directora Nacional de Aguas será la ingeniera civil especialista en hidráulica ambiental Teresa Sastre, quien además cuenta con una maestría en Ingeniería Opción Mecánica de los Fluidos aplicada. La Directora Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, DINAVICE, será la licenciada magíster y doctora en Ciencias Biológicas Estela Delgado Gargiulo, quien cuenta con una especialización en zoología de invertebrados acuáticos por el PDCIVA y ejerce como docente e investigadora desde el año 2000. Es también coordinadora de la Cátedra UNESCO de Manejo Costero Integrado y participa por Uruguay en la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado. También hoy se van a conocer quiénes van a ocupar las principales direcciones en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, presentación que va a estar a cargo de la futura ministra Fernanda Cardona. También se va a completar en esta jornada algunas direcciones y también jefaturas de policía en el Ministerio del Interior, y algunos de los nombres que han trascendido, por ejemplo, para el Instituto Nacional de Rehabilitación es Ana Juanchi, que ha trabajado en el tema cárceles desde hace ya bastante tiempo. Seguimos ahora en ambiente porque el ministro designado Edgardo Ortuño va a continuar la transición de gobierno el próximo martes con el ministro actual, Robert Bouvier, y dijo que destacó la renovación generacional de las direcciones técnicas del ministerio que asumirá el 1 de marzo. El equipo logró, no fue fácil, conjugar los distintos criterios que queríamos. Solvencia técnica, hay conocimiento, especialistas en las distintas áreas, el equipo es multidisciplinario, directoras y directores con estudios de grado, de posgrado a nivel nacional e internacional, pero a su vez hay experiencia de gestión en los temas ambientales, hay renovación generacional, es un equipo joven, es un equipo paritario. Ortuño se refirió al abordaje que hará el nuevo Gabinete de Ambiente sobre el proyecto Arasatí. El gobierno presentó iniciativa en forma verbal sobre uno de los aspectos, el primero de ellos, y además sobre una cuestión particular que les preocupa, que es el tema del polder, de la reserva de agua dulce. Nosotros planteamos que luego de todos los estudios y análisis académicos, técnicos y sociales y políticos que ha habido sobre el tema, es de orden que se nos enviara por escrito la propuesta y con los fundamentos técnicos, en la medida que aquí se están planteando cambios de cosas que se construyeron con un proceso largo de trabajo técnico, no solo político del gobierno, y queremos ver los fundamentos de los cambios. Nosotros mantenemos la visión crítica que el Frente Amplio ha planteado sobre el proyecto Arasatí y entendemos que debemos aprovechar la oportunidad de este nuevo gobierno, de esta transición en la que estamos, pero sobre todo de que estamos a un mes de una nueva gestión, de darnos los tiempos para estudiar estos temas, estudiar el proyecto, estudiar estos cambios en el marco de una política nacional de aguas. Y según confirmaron desde el gobierno, en el día de hoy se va a firmar el proyecto Neptuno, la construcción de la planta potabilizadora del proyecto Arasatí, entre OCE y el consorcio Aguas de Montevideo. El gobierno de Yamandu Orsi podrá hacerle modificaciones en acuerdo con información brindada por el consorcio y publicada por subrayado. El 23 de agosto del 2023, el directorio de OCE aprobó por mayoría la adjudicación del proyecto del consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Berkes, Sociedad Anónima, SACEM, Sociedad Anónima, Ciencia y FAS Limitada. En el comando político del presidente electo, Yamandu Orsi, manejaban la información de que el contrato está pronto para suscribirse mientras siguen estudiando el material informativo que se les proporcionó desde el gobierno actual. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recomienda una revisión total del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes que se aplica actualmente en el INAU. La directora Jimena Fernández dijo a MBD Noticias que el informe Panorama de las Infancias y Adolescencias, que se hizo en forma conjunta con UNICEF, revela una preocupante realidad en dependencias del INAU, en los departamentos de Soriano, San José, Colonia, y da cuenta de situaciones de explotación sexual y microtráfico de sustancias. Hay patrones que se repiten de una zona a otra y que tienen que ver con lo que nosotros juzgamos una necesidad de revisión
del sistema en su totalidad por una no adaptación a la realidad actual de las infancias y adolescencias. Lo primero que también sucede en esta región como gran titular es la posibilidad en que se encuentran, sobre todo los adolescentes, de su vulnerabilidad en términos de explotación, de posible explotación sexual o de cercanía con el microtráfico. Es normal que los adolescentes puedan salir de los centros, porque no estamos hablando del INISA, pero bueno, nosotros creemos sí que es muy importante que se revisen los protocolos en función también de las nuevas realidades y de estos riesgos que pueda haber de explotación sexual y de microtráfico. Pequeños grupos que saben que pueden explotar a estas chicas están en la vereda, están enfrente, eso sí lo hemos podido comprobar. Los funcionarios nosotros los entrevistamos desde la confidencialidad, evidente, por lo tanto no le puedo decir mucho lo que dicen los funcionarios. El funcionario es escuchado en nuestras visitas. ¿Y está al tanto de la situación? Sí, lógicamente. Un monitoreo realizado por el Mecanismo de Prevención de Torturas, realizado por la Jefatura de Canelones, valora positivamente la existencia de un protocolo que da garantías a las personas detenidas. Si bien se detectaron algunas dificultades en el acceso a defensoras y defensores públicos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos destacó la importancia del protocolo justamente para las garantías a las personas que han sido detenidas. Por el lado de la Jefatura de Montevideo hay un tema importante a subrayar, que es un acuerdo que logramos por el cual en todas las seccionales se están instalando carteles donde la persona que es detenida puede leer cuáles son sus derechos y cuáles son sus garantías. Puede parecer una tontería un cartel, no lo es, porque una de las dificultades que hay justamente es que las personas detenidas no acceden al defensor estando mismo en la seccional, recién acceden a su defensor, hablamos de Defensoría Pública, cuando está en Fiscalía. En lo que es Canelones, que es el informe que publicamos ayer, hicimos el monitoreo, trabajamos, 21 visitas hicimos durante como 4 o 5 meses, segunda mitad del año 24, y ahí nos centramos, porque lo descubrimos y nos pareció muy bueno, sobre una oficina que tienen que es de seguimiento de calidad, gestión de calidad. Significa que en las diferentes seccionales del departamento, cuando usted vaya a hacer una denuncia, va a ser siguiendo un protocolo específico y siempre el mismo para todas las seccionales. O cuando si usted le tienen que poner designar un defensor, va a ser siguiendo el mismo protocolo y así varios ejemplos. Nosotros recomendamos 2 cosas. Por un lado, le sugerimos al Ministerio del Interior armar una mesa con nosotros para trabajar un poco más lo que es derechos humanos dentro de esos estándares de calidad. Por ejemplo, introducir la variante de género, una posibilidad. Y después lo que sugerimos, sí, como recomendación más fuerte, es que se aproveche ahora cuando se hable del presupuesto quinquenal para ver si no se puede tomar esta buena práctica e ir llevándola al resto del país, al resto de las jefaturas. Ya son 5 las precandidaturas que hay sobre la mesa en la previa del plenario capitalino departamental del Frente Amplio. Él sumó en los últimos días, en las últimas horas, 3 candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Tras la definición de la vertiente artiguista de promover a Salvador Esqueloto, el Partido Socialista propuso a Juan Cereta y el miércoles en la noche, es decir, anoche, Casa Grande decidió postular a la alcaldesa del municipio de Silvana Pisano. Pisano fue directora del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo durante la gestión de Daniel Martínez, fue co-coordinadora del Plan Nacional de Relocalizaciones del Ministerio de Vivienda, es arquitecta y reside en Ciudad Vieja. Además, llevó adelante el proyecto de mejora habitacional y barrial en Las Láminas de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, experiencia que la marcó especialmente por la forma de trabajar junto con la comunidad, declararía después con un proceso de participación real en la toma de decisiones. Y justamente seguimos en tema porque será el 9 de febrero la realización, la convocatoria del plenario departamental del Frente Amplio. La presidenta de la departamental, Graciela Villar, definirá que esa fuerza política va a definir las candidaturas a la intendencia, que recordamos un máximo de 3, y remarcó que el estatuto obliga a que haya al menos una mujer candidata. En este caso hay 2 mujeres que son precandidatas y 3 varones. En las últimas horas el intendente Mauricio Zunino declinó a postularse y aseguró que seguirá en su cargo hasta el final del mandato.
Nosotros venimos discutiendo hace unos días ya esta instancia previo a lo que iba a ser el Comité Departamental del Partido Socialista. La idea tenía que ver también con las responsabilidades asumidas y lo que nos quedaba del resto del periodo, y con ese objetivo de poder cumplir con el Frente Amplio y con las designaciones que efectivamente nos habían hecho. La posibilidad de candidaturas implicaba tener que renunciar y dejar la intendencia ahora a principios de febrero, con lo cual lo veíamos como un inconveniente para poder cerrar parte de los proyectos, parte de la gestión que efectivamente tenemos. En este contexto, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, Graciela Villar, aseguró que por ahora no se ha formalizado ninguna precandidatura a la Intendencia Capitalina y que una vez que ocurra, los nombres van a quedar a consideración del plenario departamental, que sesionará el 9 de febrero y aprobará hasta 3 candidaturas. Posteriormente, la decisión será homologada por la Convención el 14 de febrero. Villar remarcó que tendrá que haber al menos una mujer candidata. Es condición sine qua non para el Frente Amplio que haya una precandidata mujer, en este caso de los que tenemos, digamos, más oficializados, sí hay una mujer, y bueno, y la idea es la posibilidad de la paridad, pero bueno, en este caso queda media desbalanceada, pero sí es importante, estatutariamente es importante. Aunque los nombres aún no se hayan oficializado, por el momento hay 4 precandidaturas frente amplistas a la Intendencia de Montevideo, las de Mario Vergara, Verónica Piñeiro, Salvador Esqueloto y Juan Cereta. La Corte Electoral no hizo lugar al recurso presentado por el Partido Colorado de habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales. También estaba apoyado por el Partido Independiente. Además, el presidente del organismo, Wilfredo Penco, sostuvo que los fundamentos de la Corte se basan en las normas existentes. El recurso promovía que las personas aspirantes a ser candidatas a los municipios pudieran presentarse a través de un partido distinto al que integraron en las elecciones internas pasadas. Además, buscaba habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales, validando un voto que incluya una hoja de un partido al municipio con una hoja de votación de un partido diferente para las candidaturas a la Intendencia y a la Junta Departamental. En el primer caso, 5 integrantes de la Corte contra 4 optaron por no hacer lugar al recurso. Y en el caso del voto cruzado, solo 2 de las 9 autoridades de la Corte Electoral votaron afirmativamente lo propuesto por el Partido Colorado y el Partido Independiente. En lo que tiene que ver con la inhabilitación para ser candidato, lo que yo manifesté y va a estar recogido en la sentencia es que esa inhabilitación está comprendida dentro de la denominación de la Constitución cuando habla de elecciones departamentales. En cuanto al llamado voto cruzado, esto no es posible por lo que establece la ley 7812, es una vieja ley de elecciones que fue modificada en 1999 también por otra ley que establece claramente que si en un sobre aparecen hojas de votación de distinto lema, eso determina la anulación del total del contenido del sobre. Estos son fundamentos jurídicos y están basados en normas que son citadas puntualmente. Y el diputado colorado Felipe Schipani anunció que va a presentar en la próxima legislatura un proyecto de ley justamente para habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales. Vamos a otros temas, pero vinculado también a la Corte Electoral, porque 1 de cada 5 firmas presentadas por Cabildo Abierto para habilitar la iniciativa que presentó por una deuda justa por el sistema crediticio fue rechazada, lo que haría inviable la consulta, según fuentes de la Corte Electoral. El organismo analizó cerca de la mitad de las firmas entregadas y sus autoridades recibirán a integrantes de Cabildo Abierto que aspiren a que revisen las adhesiones rechazadas. La Corte Electoral informó que ingresó al proceso de verificación más de 153.000 firmas, poco menos de la mitad de las entregadas por la campaña contra la usura y por una deuda justa, para habilitar el plebiscito simultáneo a las elecciones departamentales. De esta cantidad, 119.987 fueron aceptadas y 30.252 rechazadas. Estamos a la expectativa de la finalización de esta labor para adoptar una resolución al respecto. No obstante lo cual, las autoridades del Partido Cabildo Abierto me han solicitado una entrevista para conversar a propósito de este asunto y ya le adelanté al presidente interino de Cabildo Abierto, el doctor Curvelo, que con mucho gusto lo voy a recibir en compañía de otros ministros. La fecha la vamos a acordar en las próximas horas.
El ajuste salarial para el funcionariado público a partir del 1 de enero es de 6%, según el decreto firmado este martes por el presidente Luis Lacalle Pou. El ajuste se integra con el 5,2% de inflación proyectada para este año, más un correctivo por inflación pasada de 0,56%. El decreto oficial recuerda que la inflación de 2024 fue de 5,49%, mientras que el ajuste salarial del personal estatal en enero de ese año fue de 4,9%. Por estos conceptos, la inflación proyectada más el ajuste de la inflación, el ajuste de salarios para enero de 2025 suma 5,8% y se redondea en 6%. En el decreto, el gobierno destaca que a través de este ajuste se busca salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica del país. El documento del Poder Ejecutivo establece que es preciso que los incrementos salariales guarden consistencia con el rango meta de inflación, que se ubica entre el 3 y 6%. El movimiento Un Solo Uruguay convocó una movilización en Piriápolis, en el departamento de Maldonado, bajo la consigna Uruguay para quién. El presidente Luis Lacalle Pou y el mandatario electo Yamandú Orsi fueron invitados a participar de este acto. Nosotros hemos planteado 15 proyectos distintos y la verdad que en esta administración ni siquiera hemos podido conversar con el presidente de la República. Seguimos con bueno, si se quiere, con las mismas, con los mismos proyectos en mente, tratando de que se entienda un poquito los aportes que quiere dar el movimiento. Y bueno, no se ha logrado entender de que acá hay que incluir a la gente, acá lo importante es el trabajo genuino, acá lo importante es el país que funcione y que bueno, que muchas veces vemos que se hace caso omiso a eso y que bueno, que no se ha logrado tener la voluntad política para dar las herramientas para tener el trabajo genuino y no lo que muchas veces se pretende, que es descentralizaciones y reparticiones en intendencias que no ayudan a nada y que lo único que hacen es que el carro sea más pesado para todos los que trabajamos. Desde la organización confesaron que pensaban que con esta administración iba a haber un cambio de actitud, pero no fue así. Ahora, con el cambio de gobierno, señalaron que le dan una carta de crédito a Alfredo Frati, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca designado. La invitación es para todos los trabajadores, para los jubilados, para los empresarios, para el emprendedurismo, para el que quiera aportar ideas. Los esperamos a todos, para la gente en general y obviamente para el sistema político. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó una denuncia policial por actos de vandalismo ocurridos en Montevideo y San José por el robo de cables, tendido eléctrico y robo y rotura de veredas en rutas nacionales. En un comunicado difundido, el Ministerio indica que como consecuencia de estos actos se ven afectados los servicios de alumbrado público en la zona del arroyo Miguelete, en los accesos de Montevideo y en el puente carretero ubicado sobre el kilómetro 53 de Ruta 11 en el departamento de San José. En el caso del arroyo Miguelete, además del hurto de cables, se registró la rotura de 100 metros de vereda, lo que genera un riesgo importante para transeúntes y vehículos. En San José, la denuncia del Ministerio se refiere a hurto de cables y rotura de tableros eléctricos. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con la arquitecta Laura Alemán por el trabajo, arquitectos uruguayos, pero también sobre una mirada actual de las grandes construcciones de Montevideo. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la arquitecta Laura Alemán, que hizo compiladora de un trabajo junto con Laura Cesio de arquitectos uruguayos, que bueno, plantea esos cambios de la primera mitad del siglo XX que hacen a la ciudad y también a Uruguay. Bienvenida, gracias por estos minutos. Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, contame cómo es que surge esto y cómo fue la selección, porque claro, también parte de esa historia es que son todos hombres. Sí, bueno, este libro en realidad recoge gran parte de un curso que se viene haciendo desde 2016 por parte de la Facultad de Arquitectura. Es un curso abierto a todo público que se hace fuera del recinto de la facultad, se hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales, en los últimos años se dicta en el Centro Cultural de España.
Bueno, la idea es rescatar, digamos, parte de esa experiencia a través de un libro que permita plasmar algunos de los principales arquitectos que se abordan, digamos, en ese curso, que es un curso, y esto es muy importante, que intenta sacar a la arquitectura del recinto académico, llevarlo al gran público, digamos, ponerlo en contacto con la gente para hacer una labor de divulgación, de difusión de los principales valores de nuestra arquitectura que sabemos que a diario, digamos, están a veces siendo alterados o de algún modo traicionados por cuestiones que reformas, alteraciones, demoliciones, etcétera. Ya vamos a ir a eso, pero a mí me llamó la atención leyendo el libro que me pareció realmente muy interesante y muy accesible, porque además en cada arquitecto hay una breve biografía y que explica por qué algunos edificios. Yo me estaba fijando, por ejemplo, que siempre veía la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, sí, ¿no? Hay toda una explicación de por qué se piensa de esa manera. El Hospital de Clínicas. Exacto. ¿No? Eso conforma hoy lo que es, la identidad también en este caso de Montevideo. Por supuesto. ¿Lo mirás de otra manera? Por supuesto. El libro permite, o por lo menos intenta, digamos, exponer y explicar cómo se hicieron algunos edificios, por qué se hicieron de esa manera, quién era el autor, cómo trabajaba, cuál había sido su formación. Y ahí vamos al tema de la selección, que no te lo respondí. En realidad, la selección fue bastante ardua, porque son 12 profesionales. Cuando tenemos una cantidad, quedaron algunos afuera, quedaron muchos afuera. Pero el criterio que tuvimos, Laura Cesio y yo, fue el de tomar a aquellos profesionales cuya obra ha sido de gran impacto en la ciudad. Tratar de, en esa difícil decisión de qué tomar y qué dejar afuera, priorizar, digamos, aquellos arquitectos cuya obra ha tenido, digamos, gran impacto. Hay que también aclarar que esto es la primera mitad del siglo XX, va más o menos hasta los años 50 y 60, y ¿por qué son varones? ¿Por qué son hombres? Eso es parte de una situación que ocurre en muchos campos de conocimiento, ¿verdad? Si nosotros tenemos un criterio riguroso de historiadora, ¿no? De tratar de, tomar aquellos que han tenido gran impacto en la ciudad, lamentablemente, y por las fechas que estamos manejando, en ese momento no eran las mujeres las que estaban al frente de todo esto, sino que eran prácticamente todos varones. Por otro lado, hay una línea de investigación del propio Instituto de Historia, que ha dado como fruto también un libro que se llama Arquitectas Uruguayas, que intenta salvar esa omisión y sí hace un foco diferente, intencionado, ¿no? De tomar la labor de las mujeres en el campo de la arquitectura. Te quería preguntar también porque es una época muy fermental, esta la de la primera mitad del siglo XX, que de alguna manera, sobre todo en Montevideo, pienso, con esa Avenida Libertador se construyó o se reflejaba una imagen de país, y ahí, están retomados en el libro, por lo menos algunos de los edificios, ANCAP, el Banco de Seguros, que también tiene su explicación en ese diálogo con la ciudad y en el cómo nos veíamos. Incluso la Sala Citarrosa, hoy Sala Citarrosa, con ese, esa torre al final, ¿no? Sí, claramente, por supuesto. La primera mitad del siglo XX es una etapa fundamental de la arquitectura uruguaya. Justamente la Avenida Libertador tiene una concentración de calidad edilicia, en gran parte debida a la obra de Arbeleche y Canale, que es uno de los estudios que están recogidos, cuya obra está recogida en el libro, ¿verdad? También hablabas de la Sala Citarrosa, es el edificio del Cine Rex, ¿verdad?, que es una obra del arquitecto Jones Brown. Es decir, nosotros hacemos un recorrido cronológico que se inicia muy a principios del siglo XX y concluye con la obra de Lorente Escudero, que hablamos de ANCAP también, que hizo una obra pública impresionante como funcionario de ANCAP en los años 30. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, una impronta transformadora del vallismo, ¿verdad? Un impulso muy grande a la obra pública. Todo ese ciclo, digamos, de esas primeras décadas es crucial para entender la arquitectura uruguaya.
Bien, y me voy ahora también, o me vengo acá, ¿no? Porque ahora parece que venimos de, bueno, de demoliciones, como tú decías al principio, o de no valorizar algunas construcciones que se hicieron en otra época y que tienen un sentido. Y acá también hay muchos colectivos, inclusive, bueno, tú has estado vinculado a algunos de estos reclamos con el dique Mauá, que sigue cerrado, que además a esos edificios a veces se convierten en shopping, sí, en vez de resignificarlos de otra manera. ¿Cuál es la alternativa, por ejemplo, en el caso del dique Mauá, que sigue sin avances? Sí, en el caso del predio Mauá, bueno, tú lo sabés, mucha gente lo sabe, eso es un largo proceso que viene por lo menos desde 2017, ¿verdad? El colectivo, la Asamblea Permanente por la Rambla Sur ha intentado y bueno, logró en su momento frenar un proyecto privatizador y eso aparentemente ahora está en suspenso. De todas maneras nosotros seguimos trabajando y hay una gran incógnita sobre, bueno, el futuro de ese predio. Nosotros tenemos como intención y lo hemos propuesto ya formalmente la creación allí, por ejemplo, de un gran parque, un parque vinculado a la figura de Mariano Arana, por ejemplo. Lo que queremos y lo que creo que mucha gente está en sintonía con eso es generar ahí un gran espacio público. Eso es propiedad del Ministerio de Industria. Nos hemos reunido con las autoridades del Ministerio, también con el Ministerio de Transporte, también con autoridades de la Intendencia de Montevideo y la intención era generar una mesa de diálogo para lograr que ese espacio deje de estar, digamos, en suspenso, vacío, sin uso, que se abra y que rápidamente y de manera gradual, digamos, se pueda convertir en un espacio público de acceso libre para todos los usuarios, ¿no? No se ha podido hasta ahora, hay expectativas de que con el cambio de administración, tanto a nivel departamental como nacional, haya un cambio. No sé si depende tanto del cambio de administración. Honestamente creo que los temas territoriales son a menudo bastante transversales en este sentido. Nosotros hemos dialogado con todos los actores políticos y bueno, lo que sí vamos a hacer, obviamente, ahora que hay un cambio de autoridades, es retomar las conversaciones y empezar a conversar con quienes ahora tienen a su cargo estos temas, ¿no? Y sí, la expectativa la tenemos, la esperanza la tenemos, el esfuerzo lo vamos a seguir haciendo porque bueno, es un enclave singular de la costa urbana de Montevideo y es muy lamentable que esté en esa situación, ¿verdad? Te voy a traer dos edificios más. Pienso en la estación de AFE, que también está como en un impas. ¿Quién debería llevar la delantera en esto de poder resignificar y dejar de ser un galpón abandonado cuando en otras ciudades se ha hecho? Sí, la situación de AFE también es otra situación increíble, ¿no? Que esté en ese estado, digamos. Creo que allí hay que sumar esfuerzos, ¿no? Desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, hay que tomar medidas para rescatar ese inmueble, ponerlo a funcionar. A mí me encantaría que siguiera funcionando como estación ferroviaria, ¿no? Creo que hay que evitar ir a esas soluciones fáciles y evitar esa torpeza que a menudo hemos tenido, ¿no? De transformar todo, como decías hoy, en un centro comercial, un shopping, ¿no? Salir de esa zona de confort, de ir a soluciones, entre comillas, que no son tales, ¿verdad? Y tratar de pensar las cosas con más cuidado, con más cautela y con más amor por la ciudad y con más atención hacia la gente y hacia lo que la ciudad necesita, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que el Estado no tiene plata? ¿Es muy caro reactivar ese tipo de obras o edificios que quedan abandonados? Creo que no es un tema económico. En el caso del predio Mauá hemos insistido mucho con que no se necesita tanto dinero para reactivar ese lugar. Es abrirlo, limpiarlo, transformarlo en un espacio público. No son millones y millones de dólares, como a menudo se dice, esperando que llegue el gran inversor, parece el Mesías, ¿no? Estamos esperando que venga alguien con mucha plata y nos resuelva la vida. La ciudad la hacemos nosotros, somos nosotros responsables de la ciudad y tenemos que hacer algo. Y estoy convencida de que no se necesita tanto dinero. A veces es un tema de falta de voluntad política directamente o de otras prioridades, ¿no? No hay comprensión, y ya con esto cerramos la piqueta del progreso que tira todo. Nos hemos
digamos, especializado en eso, ¿no? Creo que falta mucho, es una labor educativa, cultural, y en parte nuestro libro trata de contribuir a eso. Es una labor de educación, ¿verdad?, de todos los actores, de la gente, de quienes están involucrados más o menos en estos asuntos, para lograr una mejor comprensión de la importancia que tiene apelar a la historia, apelar a la belleza y transformar, digamos, acercar la historia y la belleza a todos, porque el patrimonio no es cuestión de unos pocos. El patrimonio es, digamos, es algo que pertenece a todos los montevideanos, al que está barriendo la calle, al que va en el auto, al que va caminando. ¿Habrá expectativa que haya dos precandidatos o, digo, dos postulantes, y con esto, bien cortito, para la candidatura en Montevideo por el Frente Amplio? Hay más de dos, ¿no? Dos arquitectos. Ah, bien. Sí, a mí me parece que la formación disciplinar en arquitectura no es una garantía, digamos, no garantiza, pero ayuda, contribuye, porque creo que, y por lo menos así debería ser teóricamente, los arquitectos tienen una formación que los acerca de algún modo a estos dilemas, ¿no? Pero, bueno, hay que ver también, porque, como decía recién, esto implica o reclama, digamos, un involucramiento sobre todo afectivo con la ciudad. A mí me parece que el futuro intendente de Montevideo, sea quien sea, tiene que tener un involucramiento afectivo, una cercanía emocional con la ciudad como la tenía Arana, por ejemplo. Eso para mí sí es un factor fundamental para trabajar en la ciudad. Laura Lehmann, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Nosotros ahora nos vamos con la información a exteriores y de la mano de Eduardo Delgado, a quien saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, Pilar, un gusto saludarte. Vamos a hablar hoy del tema de la empresa Conexión Ganadera, que el martes informó a un grupo de sus inversores, a unas 100 personas, de la situación financiera de la empresa. Manifestó que tienen 150 millones de dólares, 400 millones de pérdida, lo que implica un déficit de 250 millones. Y para profundizar un poco sobre la situación justamente de los inversores de esta empresa, estoy con Sebastián Dota, que representa a un grupo de ellos. Doctor, justamente, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ven los inversores lo que está ocurriendo con esta empresa? Buen día, Eduardo. Bueno, la verdad que lo ven con mucha angustia. Hay gente que ha perdido los ahorros de toda su vida, hay gente que confió en Conexión y bueno, nos encontramos en esta situación que la verdad es una situación angustiante para todos los inversores. Y el universo total de los inversionistas, aproximadamente, ¿de cuántas personas son en esta empresa en particular? Estamos hablando, según números oficiales que dio Conexión Ganadera, estamos hablando de 4.200 inversores, lo que hace que la deuda de Conexión con ellos sea ronde los 400 millones de dólares en inversiones. Es el universo. En principio, ¿no habría concurso como plantea la empresa o esa posibilidad sigue abierta en el corto plazo? No, bueno, eso es un planteamiento que realizó la empresa, que entiende que quiere evitar el concurso, quiere llegar a un acuerdo privado con las inversiones, pero la realidad es que la vía concursal está abierta y la pueden tomar tanto la empresa como los inversores, como cualquier otra vía jurídica que entiendan los abogados que los representan son los inversores, que pueden tomar. Está abierta la vía concursal, está abierta la vía penal. Es intención de la empresa no llegar a lo que es un proceso concursal y por eso han pedido un plazo de 60 días para presentar una propuesta de negocio y una propuesta de repago. Pero está en la potestad del inversor decidir qué vía jurídica tomar. Justamente hablando de vías jurídicas, también la empresa pidió un plazo de 60 días para que no haya denuncias penales, porque bueno, hay posibles delitos que se están cometiendo. Por lo pronto, en cuanto al grupo de inversores que usted representa, ¿ya tiene una posición tomada o van a esperar a la reunión que hoy también habrá por Zoom con unos cuantos más de los inversores de la empresa? Hoy la posición que tenemos tomada es esperar, un poco de espera, sobre todo a hoy, la reunión de hoy por Zoom, para ver qué tipo de propuesta presentaría la empresa. Una vez que tengamos los números, que podamos charlar con la empresa, tener los números activos, tener los números pasivos, de qué se componen esos activos, de qué se componen esos pasivos, ahí estudiaremos si ese compás de espera es viable y qué tipo de opción jurídica hay que tomar. O sea,
van a haber múltiples opiniones, como múltiples abogados estemos representando en el tema. Así que hoy la idea es esperar y ver qué es lo que presenta Conexión. Y Dota, bueno, primero fue el Grupo La Rauda, después República Ganadera, o sea, otras empresas de este mismo ramo que han tenido serias dificultades financieras, algunas inclusive con concurso. ¿Qué es lo que pasa en este sector que ha tenido este fenómeno? Bueno, lo que alegan las empresas es que han tenido dificultades climáticas, como fue la sequía el año pasado, variaciones de precio, variaciones de costos y obviamente una corrida que se genera por la pérdida de confianza en el sector. Desde el momento que cae el primer fondo ganadero, eso hace que la gente que está en este negocio en base a la confianza empieza a perder esa confianza. Entonces empiezan esos retiros. Pero bueno, la verdad que es algo que habría que estudiar un poco. Nos cuesta creer a veces que negocios de renta variable, como es un negocio esencialmente ganadero, es un negocio de renta variable que depende de un montón de factores que son externos y que están fuera de la mano y del alcance del control de las empresas, puedan dar una renta fija. Lo han hecho durante 25 años en el caso de Conexión, 15 años en el caso de República, pero bueno, claramente esto no están dando es multifactorial, pero no debemos un análisis de este tema. Imagino, pero dígame usted que está en contacto con los inversores, debe ser muy sorpresivo el tener contacto con estos datos, ¿no? Hablar de 250 millones de dólares de pérdida. Asusta. En el caso de Conexión es una empresa que tenía una reputación muy pero muy alta, que sus socios hasta el año pasado hablaban de solidez de la empresa, entonces ver estos números, ver esta pérdida, ver este gap de pérdida de 150 a 400, a los inversores realmente los toma muy por sorpresa, como a todos nosotros. Pero bueno, hay que analizar bien, ver los números, bien realmente ver el porqué y bueno, tomar las dimensiones de lo que son empresas grandes de este tipo, ¿no? Con paz de espera entonces a ver de posibles soluciones. En principio lo que pretende la empresa, en principio lo que plantea la empresa, en el caso de República Ganadera, después de analizar la situación hemos visto que un acuerdo privado entre acreedores y la empresa es la mejor solución. Creo que esto es lo que pretende Conexión Ganadera, un acuerdo privado, pero bueno, hay que fundamentarlo y fundamentarlo muy bien. Tiene que estar muy clara la propuesta de negocios, tiene que estar muy clara el formato jurídico que va a asumir después, para que para los acreedores esto sea atractivo. Acá tenemos muchas variables que tomar en cuenta, que en el caso de República estuvieron muy pronto arriba de la mesa y nos permitieron empujar un acuerdo privado. Hoy no es el caso de Conexión, pero bueno, esto es muy pero muy fresco, esto es del martes, recién hoy van a informar a los demás acreedores y esperemos que en el corto plazo esa propuesta de repago esté. Muchas gracias, doctor, muy amable. No, gracias a ti, de verdad. Pilar, la palabra de Sebastián Dota, abogado de un grupo de inversores de Conexión Financiera, bueno, conociendo un poco justamente la situación de esta empresa y los posibles escenarios de salida para estas personas que han invertido y bueno, se encuentran con esta situación financiera de Conexión Ganadera. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta información y nos venimos de vuelta a Montevideo, donde fue declarada ciudadana ilustre Milita Alfaro por su reconocida trayectoria de investigación, de historiadora, sobre todo vinculada al carnaval. En la actividad también se realizó el lanzamiento de la investigación que Alfaro llevó adelante junto a Belén Pafundi y Karina Acosta, que se publicó como libro bajo el título Teatro a cielo abierto. Estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida y muy emocionada, también un poquito perpleja frente a un reconocimiento que no sé si merezco, pero bueno, es decir, quizá la trayectoria, el amor que uno tiene por esta ciudad, el hecho de estudiarla a través de una manifestación como el carnaval, que dice tanto de Montevideo, porque nuestro carnaval es de alguna manera una imagen de Montevideo, bueno, a lo mejor justifica este reconocimiento. Coincidiendo con algo que para mí es fundamental, que es la presentación de mi libro sobre la historia mío y de Karina Acosta y Belén Pafundi, que trabajaron mucho en la investigación para hacer posible esta historia del teatro de verano, que es una historia que de alguna manera
involucra a todos en un lugar que es un poco como nuestra casa, ¿no? Cuando empecé, digamos, mis investigaciones sobre el carnaval montevideano, era un poquito en solitario. Ahora es brutal la cantidad de gurises, estudiantes o recién egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de Ciencias Sociales, de Psicología, que empiezan a mirar el carnaval como un objeto de estudio, es decir, que merece el análisis, la reflexión, el debate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la guerra entre Ucrania y Rusia y dijo que impondrá sanciones de alto nivel a Rusia si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense escribió este miércoles que no busca lastimar a Rusia, que ama a su pueblo y que siempre ha tenido muy buena relación con el presidente Vladimir Putin, destacando que Estados Unidos nunca debe olvidar que Rusia ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Sin embargo, dijo que le hará un gran favor a Rusia, cuya economía está fallando, y exhortó a lograr un acuerdo ahora y detener lo que calificó de guerra ridícula que solo va a empeorar, manifestando su disposición a reunirse con Putin en cualquier momento que le convenga, pero advirtió que parece probable que imponga sanciones adicionales a Rusia si el mandatario de ese país se niega a participar en negociaciones con él. Si no llegan a un acuerdo y pronto, no tengo otra opción que poner impuestos, aranceles y sanciones a altos niveles a todo lo que sea vendido por Rusia a Estados Unidos y a varios otros países participantes del régimen de sanciones, por lo que pidió acabar con esta guerra que nunca habría empezado, dijo, si él hubiera estado en la presidencia de Estados Unidos. Por su parte, Vladimir Putin afirmó este lunes que Moscú está abierto al diálogo con la nueva administración de Estados Unidos sobre Ucrania, pero enfatizó que lo más importante es eliminar las causas fundamentales de la crisis y que el objetivo no debe ser una breve tregua o una especie de descanso para un reagrupamiento de tropas y un rearme para continuar el conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto a los intereses legítimos de todas las personas y de todos los pueblos que viven en la región, afirmó el mandatario ruso. Y en Colombia los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y una fracción disidente de la FARC han generado una crisis humanitaria con miles de desplazados y 100 muertos. En Venezuela, en tanto, el gobierno de Maduro ordenó movilizar a 150.000 soldados para proteger esa zona fronteriza. Aunque la fase más violenta de la confrontación entre grupos armados en la región de Catatumbo, entre los departamentos colombianos del norte de Santander y el Cesar, pareciera amainar tras días de intensos combates, la situación sigue siendo compleja para más de 32.000 personas que se han visto desplazadas a otras ciudades o han huido a Venezuela. La Fiscalía informó este miércoles que revocó los beneficios de suspensión de las órdenes de captura a 31 integrantes del ELN que hacían parte de la mesa de diálogo en medio de la arremetida violenta del grupo guerrillero con el que el presidente Gustavo Petro suspendió el diálogo la semana pasada. Mientras tanto, unos 150.000 efectivos militares y policiales participan desde este miércoles en ejercicios convocados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien manifestó que este es el primer ejercicio escudo bolivariano 2025 para garantizar la paz, la soberanía, la libertad y la democracia verdadera, señalando que los ejercicios buscan hacer respetar a Venezuela de los grupos generadores de violencia, de los terroristas armados de Colombia y de toda la gente que amenaza y pretenda agredir a su país. El despliegue que se ejecutará entre el 22 y 23 de enero coincide además con la escalada de violencia en Colombia, por lo que Maduro llamó a reforzar la seguridad en la porosa frontera, destacando que lo primero es la ayuda humanitaria a los desplazados y entrenar para tener la alta capacidad de reacción integral ante cualquier sorpresa, añadió Maduro, que suele denunciar planes de conspiración que son financiados desde Colombia. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes una muy buena jornada.